Hola, buenos días, tardes y noches a todos. Bueno, antes que nada queremos pedirles una disculpa por lo que sucedió la vez pasada con la conferencia. Esperemos que esta vez no tengamos problemas con el sonido. Si esto llegara a suceder, pues intentaremos salirnos un momento del directo y volveremos a entrar para ver si esto funciona, pero no piensen que nos vamos a salir. Entonces, bueno, más allá de esto, bueno, continuamos con la tercera sesión del seminario, esta vez con la conferencia de la investigadora Judith Trujillo Telles. El trabajo de Judith, sin duda alguna, configura no solo una interdisciplinariedad arqueológica o prehistoria, sino también una transdisciplinariedad, ¿no?, entre la física y las manifestaciones rupestres, misma que se viene desarrollando de manera excepcional, al igual que otros trabajos como se hacen las matemáticas, ¿no? Judith, ella es miembro activo del grupo GRIPI y representante por ICOMOS en Colombia. Curricularmente, bueno, es una pasada lo que ella hace, licenciada en física y con estudios de maestría en arqueología y arte rupestre. Ha venido desarrollando investigaciones alrededor de las pinturas rupestres indígenas del país con relación a las tecnologías y uso de recursos que los grupos, estos pintores, ¿no?, tenían para la fabricación de las pinturas. Y también, pues, obviamente ha participado en diferentes proyectos de documentación y registros del arte rupestre colombiano. Pilar. A ver, pues me da mucho gusto. Buenas tardes, buenos días. Hola, me da mucho gusto tener aquí a Judith. Es una profesional que siempre nos alegra ver su trabajo y nos interesa. Efectivamente, como dice Aline, ella tiene una dualidad muy interesante para el arte rupestre. Sus estudios como en las ciencias físicas y también en la arqueología, sobre todo en el arte rupestre. Esto le ha permitido, yo diría, resumiendo un poco su carrera, que ya nos la adelanta Aline, en tres grandes vías de trabajo. La primera es la documentación, no por el orden de importancia, sino a la hora que he estado viendo o que la conozco y he visto lo que ha hecho, me han ido surgiendo. El primero es la documentación y el registro. Para mí me parece que esa es una idea fundamental, como lo hemos estado haciendo en otros lugares de América, el tener el registro de los sitios con arte rupestre. Es un proyecto de documentación que ha trabajado en áreas o en yacimientos o en sitios de Cundinamarca, ha hecho también lo de Facatativá, lo de la Sierra de la Lindosa, que me parece que es maravillosa y que creo que es un trabajo impresionante, donde están esas pinturas rojas y que desde el 2016, si no recuerdo mal, empezaron el trabajo y han estado haciéndolo. Ese sería la primera línea. La segunda es, evidentemente, los aspectos técnicos del arte rupestre. A mí, en lo personal, me interesa mucho que haya personas que tengan esta formación y se aboquen a ello. Análisis para establecer los procesos de producción del arte rupestre. El análisis de la obtención de pigmentos, materias primas, fabricación de los propios pigmentos, análisis de la composición química, mineralógica, el uso de la espectrografía infrarroja, la interacción, y este es un punto clave, la interacción de los materiales, el medio ambiente y el arte rupestre para hacer diagnósticos para la conservación. Me parece fundamental porque esa es la base seria para después tener un buen resultado en la conservación. Y la otra gran rubro es la divulgación. Ella es editora de la revista Rupestre, ha formado a muchos jóvenes o personas en el área en ese rubro de los vigías del patrimonio, y además es efectivamente, como dice Aline, ella es investigadora de esa corporación tan importante de Colombia, que ha hecho tanta labor a la hora de hacer los registros y de hacer el análisis del arte rupestre. Creo que esas tres, resumiéndolo mucho, que esas tres son las áreas donde ella se ha especializado y ha trabajado. Pues bienvenida y por mí es todo. Bueno, Judith, te agradecemos desde el instituto esta colaboración y sin más, Judith nos presentará los estudios arqueométricos de las pinturas rupestres en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aline, por la invitación, Pilar, por el reconocimiento de este trabajo, como dices tú, interdisciplinario que hemos venido desarrollando aquí con el grupo GIPRI. Eso ha sido como muy interesante, como tratar desde distintas perspectivas
tocar el tema. Entonces, Guillermo se ha dedicado un poco, nuestro coordinador, a la investigación de las historias de las interpretaciones, una historia crítica de las interpretaciones y cómo eso ha dado distintas perspectivas para pensar el tema del arte rupestre. También hemos dedicado mucho tiempo a la documentación y registro, como dices tú, pensando que no sé, por lo menos aquí en Colombia es el tema del arte rupestre siempre ha quedado un poco de lado frente a los trabajos del resto de la arqueología, tal vez porque, como sucede en muchas partes, es muy difícil poner en la cronología el arte rupestre, entonces hay como cierto temor de hacer interpretaciones sueltas a lo que podría estar con las cronologías mismas de las periodizaciones de los grupos aquí en Colombia. Y entonces, pues, no ha habido mucho trabajo. Es interesantísimo que nosotros, a donde vamos a buscar, nos dan referencia de una roca y terminamos encontrando cientos de ellas. Entonces, pues, por eso dedicamos tanto tiempo a la documentación y el registro, y para eso pensar en una buena documentación, en técnicas que nos puedan ayudar. Y también en esa labor pues hemos contado con la comunidad es quien siempre nos ha compartido un poco los sitios, ¿cierto? El trabajo con la comunidad siempre es tan importante y afortunadamente hemos tenido una relación muy cercana con la población de los sitios donde vamos a trabajar, y también eso pues ha sido una labor muy importante. Dentro del grupo también tenemos personas que están más dedicadas al trabajo de los petroglifos, a pensar en las técnicas de facturación, de fabricación de los petroglifos, los sitios donde se encuentran, la conservación de estos. Y bueno, yo me he dedicado un poco a la parte de las pinturas y a pensar técnicamente su composición y pensar cómo fueron hechas, pensar en esa cadena operatoria de trabajo tecnológico y cultural, ¿cierto? Que habría alrededor de tener ya un dibujo puesto sobre una roca. Entonces, ha sido muy interesante porque, digamos, el equipo intenta eso, intenta buscar desde distintas perspectivas mayor información y un estudio mucho más completo del arte rupestre aquí en el país. Entonces, sí, muchas gracias, de verdad, nuevamente, me alegra muchísimo verlas. Comentábamos hace un rato que ya hace algunos años que no nos veíamos, y también felicitarlas a ustedes por todas estas labores de divulgación y de mantenernos en contacto a las personas que estamos interesadas en el tema del arte rupestre. De verdad me alegra mucho y agradezco la invitación. Bueno, entonces voy a empezar. Creo que sí, aquí, entonces, a ver si recuerdo todo lo que hicimos con Ailín. Me dicen, por favor, si están viendo mi presentación, porque ya aquí no veo si ustedes la pueden ver. Sí se ve, sí se ve. Perfecto, entonces voy a ampliarla. Y bueno, como quedamos, si hay algún problema en el sonido, me avisan y volvemos y nos conectamos. Entonces, para este segundo seminario de manifestaciones rupestres en América Latina, hoy pues quiero compartir con ustedes los estudios arqueométricos de las pinturas rupestres en Colombia. Como les decía, pues es el trabajo con el Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena aquí en Colombia, y van a ser ya casi 3 años que volvimos a reorganizar el ICOMOS aquí en el país. Y en este momento estoy colaborando en la Junta Directiva como vicepresidenta, tratando de reactivar y de animar el tema de ICOMOS, y sobre todo de motivar aspectos más allá de la arquitectura, que ICOMOS se ha dedicado un poco más sobre esos temas, y queremos pues que aquí en el país los temas de la arqueología, del arte rupestre empiecen a trabajar. Y bueno, sería también una manera muy interesante de pensar actividades y propuestas conjuntas alrededor del ICOMOS. Bueno, quería mostrarles así rápidamente, pues para que ustedes se hagan una idea del arte rupestre en Colombia. Nosotros nos dedicamos sobre todo a trabajar aquí en la parte central, en lo que llamamos el altiplano
cundiboyacense, que queda en la cordillera oriental, cordillera oriental del país, y esta parte la llamamos el altiplano porque aproximadamente toda ella está a unos 2.600 metros de altura y se encuentra en las cercanías de Bogotá. Entonces esta es la zona que nosotros hemos trabajado, son 2 regiones, Cundinamarca y Boyacá, y pues hemos encontrado, digamos que son los de los sitios que más han sido investigados en el país. No sobra decir que pues ahí en todas las regiones, en todos los departamentos, y pues muchos investigadores han trabajado en algunas de ellas, pero lo que más se ha investigado pues es esta zona central. Como se trata de hablar de las pinturas rupestres, entonces aquí en el altiplano cundiboyacense, pues nosotros hemos trabajado sobre todo en estas regiones. Me parecía simpaticísimo poner los nombres porque, por ejemplo, cuando yo escucho los nombres de las regiones en México, para mí son casi que imposibles de pronunciar y pensé que sería muy simpático que ustedes intentaran con nuestros nombres, que muchos de ellos provienen de las lenguas indígenas. Entonces tenemos la zona de Suacha, de Bojacá, Cibaté, Sutatausa, Pandi, Chuachi, Facatativá y Sogamoso, que son las regiones que nosotros hemos trabajado aproximadamente en los últimos años, que hemos podido hacer unos trabajos un poco más rigurosos. Hemos contado con cierto apoyo económico para desarrollarlos y entonces hemos podido avanzar un poco más. Y aquí quería como mostrarles un poco las zonas para que ustedes las reconozcan. Tenemos algunos afloramientos rocosos y en ellos tenemos las pinturas. Son bastante geométricas, vemos como distintas técnicas para pintar. Aquí pareciera dactilar y bastante líquida la pintura, mientras que de este lado encontramos un color mucho más rojo, tal vez porque la viscosidad del pigmento que se utilizó era un poco mayor que la que se encuentra en esta representación del lado. Como ustedes observan, son representaciones bastante geométricas. En muchos casos pensamos que pueden estar relacionadas con tejidos o urdimbres de materiales que pudieran utilizarse en algún momento. También quiero contarles que aquí hay una tradición, un mito de una tradición muisca que habla de un dios civilizador que, bueno, también se repite en muchas otras zonas, pero este dios civilizador se dice que vino a enseñarles a ellos varias cosas a la comunidad muisca, y era que les enseñaba cómo tejer, cómo hilar y cómo hacer sus vestidos, y que estas enseñanzas las dejó plasmadas sobre las rocas. Esa es una de las tradiciones. También se dice que Bochica les enseñó a cultivar y a desanegar la sabana de Bogotá, porque siempre hay muchas inundaciones, de las montañas bajan muchos ríos y es un sitio que se anega bastante, y el mito dice que abriendo 2 rocas gigantescas al sur de la sabana de Bogotá logró que se desanegara y que les enseñó a cultivar, y que todas estas enseñanzas quedaron plasmadas sobre las rocas. Es una relación pues que no digamos, tiene que ver con asuntos etnográficos. No podemos asegurar que sea totalmente cierto porque pues todavía no hemos podido hacer ni dataciones relativas ni absolutas de las pinturas rupestres aquí en el país. Entonces, algunas de las muestras de los sitios y de las pinturas para que ustedes las reconozcan. Cosas muy distintas, con tonalidades muy fuertes en algunos casos, con degradaciones de los colores rojos. En general, las pinturas, como en todas partes del mundo, en una gran proporción las pinturas que observamos están en estas tonalidades, en las tonalidades de rojo, tal vez porque es un mineral que se consigue fácilmente en la naturaleza. Uno de los elementos químicos más abundantes en el planeta Tierra es el hierro, entonces digamos que hay alguna facilidad para su obtención, y tal vez también porque es un color que perdura muchísimo durante el tiempo, genera como una especie de matrimonio muy bueno con la roca, entonces se adhiere muy bien y tal vez eso hace que perdure. Y bueno, habrían tal vez otro tipo de
de circunstancias culturales que podrían tentarlos a llevar a que fuera uno de los colores predilectos para hacer las pinturas. Nuevamente, representaciones, fíjense las tonalidades y las técnicas para pintar y tal vez de distintos periodos y de distintos grupos. Aquí ya pasamos a otra zona, fíjense que aquí pareciera no un pincel el que se utilizó, sino como una especie de crayola directamente para pintar. Estos son absolutamente lindos, estos se encuentran en una región que se llama Pandi, y el uso de pinceles muy delgados y la habilidad del pintor o los pintores que lograron hacer este tipo de representaciones como simétricas, repetitivas, que son muy interesantes y muy especiales, muy específicas de esta región de Pandi. Aquí ustedes pueden observar lo mismo, desafortunadamente esa pared rocosa, y tal vez los indígenas sí se equivocaron escogiendo esta pared, tiene lamentablemente un deterioro muy rápido y se han venido perdiendo estos hermosos dibujos que son trazos con pinceles muy, muy, muy delgados. También encontramos en algunas oquedades y representaciones un poco más cercanas a lo antropomorfo, entre comillas, utilizando distintos espacios para hacerlo. O cosas como esta, se alcanza a ver aquí este dibujo bastante profundo en su tonalidad, se encuentra apenas en una partecita muy pequeñita de toda esta roca, y que uno podría decir, bueno, ¿por qué no escogieron todo este panel para pintar y solamente escogieron una partecita para hacer estos pocos dibujos? Representaciones distintas, tenemos muchas representaciones siempre con elementos radiados, ¿cierto? Y esto pues ya es en una zona de Facatativá, que es una de las zonas que hemos trabajado con mayor regularidad y hemos hecho estudios más profundos desde el punto de vista arqueométrico. Tenemos esto también en Sogamoso, un farallón en donde todas las paredes, en esta parte del farallón encontramos pinturas muy, muy interesantes, que son pinturas en blanco, y vemos aquí también características muy interesantes de la adhesión del pigmento, ¿cierto? La adherencia del pigmento a la roca. También por su misma constitución vemos que no hay como esa compenetración que se da entre la roca y los pigmentos que provienen de los óxidos ferrosos. Aquí nos quedan como, en algunos casos, como especies de halos del pigmento, y en otros capas muy rugosas que quedan muy superficialmente, y que de pronto esto hace que se deterioren mucho más rápido. Algunos ejemplos de las representaciones. Y bueno, entonces ahora sí entremos en materia de los estudios arqueométricos. Le comentaba a Aileen que más o menos en el 2006 nos ganamos una beca Erasmus Mundus para estudiar allí en Europa, en un consorcio de universidades que estaban en Portugal, España, Francia e Italia. Y era una maestría en arqueología prehistórica y cuaternario, y pues entonces allí pensé que por fin mi afición por el arte rupestre ya no iba a seguir siendo una afición, porque siempre me sentía como desde la física, ¿yo qué puedo hacer? Entonces allí pude estar cerca de algunos de los laboratorios del Instituto de Paleontología Humana, y tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de espectroscopía infrarroja, en donde empecé a hacer los primeros análisis. Siempre pensando, pues como todos, tratando de ver si podíamos datar o no las pinturas, pues pensé que en primera instancia había que reconocer sus características para poder pensar qué tipo de datación podíamos nosotros realizar y si era posible hacerlo. Entonces, el primer trabajo que se desarrolló fue aquí entre Suacha y Cibaté, que es en la sabana de Bogotá, en las cercanías de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por aquí en esta partecita central. Y allí se utilizaron, como les decía, análisis con espectroscopía infrarroja para identificar la composición molecular. Con ese trabajo encontramos una cosa muy interesante, y es que algunos de los pigmentos
analizados nos arrojaban información de que habían sido calentados. Las materias primas habían sido calentadas para obtener el pigmento y aplicarlo. Y algunas de las otras muestras analizadas nos decían que habían sido utilizadas a temperatura ambiente, es decir, ahí había dos procesos distintos que nos daban y nos ofrecían nuevas preguntas de investigación. Encontramos también pues esas características que ya les nombré, esa adherencia. Bueno, cabe resaltar que las rocas en donde nosotros tenemos aquí en esta cordillera oriental son rocas sedimentarias, areniscas, también eso salió de los resultados que tuvimos en las investigaciones, y de verdad se genera ¿cómo se diría? Un ligue, una unión perfecta, porque la composición química tanto de los pigmentos como de las rocas son muy semejantes, entonces se genera casi que una perfecta, digamos, capa integrada entre las dos. Vamos a ver que pues no siempre es perfecta esa unión, pero digamos que eso hace que se preserven muchísimo. A partir de estos resultados, bueno, entonces yo regreso a Colombia y digo, bueno, sería interesante poder seguir haciendo más análisis, pues porque luego de que se empieza una investigación se responden apenas algunas preguntas, pero nos quedan muchas más. Entonces empezamos a hacer trabajos en otros sitios, trabajamos también aquí en el suroccidente de la Sabana de Bogotá, en el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo. Y últimamente, como decía Pilar, empezamos a trabajar aquí en los llanos orientales, en la parte ya plana, ¿cierto? Entre lo que se llama el Orinoco y el Amazonas, que se encuentra esta región de la Serranía de la Lindosa, que también está muy cerca de la Serranía de Chiribiquete, y pues que ustedes, imagino, han escuchado últimamente que se ha convertido en patrimonio de la humanidad, este parque, por sus condiciones naturales y culturales, precisamente por las pinturas rupestres que se encuentran en este lugar. Voy a detenerme aquí un poquito explicando la situación, porque pues no es un secreto las condiciones de conflicto que se han vivido en Colombia, y pues esta era una de las zonas más afectadas, ¿cierto? Esta zona del país, porque pues es una zona muy apta para el cultivo de la coca, y la comunidad en general allí se dedicaba a este cultivo, y pues había la guerrilla, cuidaba los cultivos, etcétera, pues eran unos sitios muy complicados. Sin embargo, mientras la guerrilla estuvo en toda esta zona, pues era de difícil acceso, nadie podía entrar, y eran sitios que estaban muy bien salvaguardados, porque pues nadie podía estar por estos lugares. Sin embargo, con los procesos de paz, pues se han empezado a ver que los colonos han intentado acercarse mucho más a esta zona para la minería, para la ganadería, y pues esto ha empezado a afectar este pulmón, este sitio maravilloso, no solo por su fauna y flora, sino porque también se sabe que existen comunidades indígenas que no han querido tener un contacto y que continúan viviendo en todas estas zonas. Entonces, aquí en la parte del Guaviare, que es, también se tomó como parte de toda la zona del parque de Chiribiquete, precisamente porque en esta zona ya ha habido mucho más contacto, hay mucho más colonos y poblaciones mucho más grandes que viven en esta zona, y que también aquí, que es lo que les voy a mostrar a ustedes, también hay unas pinturas maravillosas, tan maravillosas y fantásticas como las que hay aquí en la Serranía de Chiribiquete. Entonces, estratégicamente, toda esta zona de Chiribiquete está cerrada, no podemos ir a visitarla, ni siquiera los investigadores, pues porque es un hábitat que sigue vivo, siguen las comunidades estando allí, y lo que se ha querido es incluso ampliar el parque para que sea una zona que no se pueda visitar. Y arqueológicamente, pues se ha dedicado la zona del Guaviare, aquí donde está el punto rojo, para que se puedan hacer las investigaciones y se puedan volver unos sitios más turísticos y sean como unas zonas de impacto arqueológico frente a este nuevo sitio denominado como Patrimonio de la Humanidad desde 2018.
Bueno, en esta serranía, fíjense la diferencia de altura, la serranía de la Lindosa se encuentra a 200 metros sobre el nivel del mar, acá, y aquí trabajamos en 3 zonas especiales que se denominan Nuevo Tolima, Cerro Pinturas y el Raudal del Guayabero. Ya vamos a ver. Entonces, en estas 3 zonas hemos desarrollado nuestros trabajos de investigación. Aquí les quiero mostrar rápidamente, esto es el suroccidente de la sabana de Bogotá, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden observar un parque con afloramientos rocosos, por eso se organizó ese parque arqueológico, son más o menos entre unos 60, 70 afloramientos rocosos y en muchos de ellos encontramos pinturas en sus paredes. Y del otro lado, más al sur de la sabana de Bogotá, aquí la vemos completa, este trocito que vemos acá es esta puntica. Aquí también encontramos una zona muy interesante de pinturas rupestres y allí en esta zona tenemos aproximadamente unas 44 o 54 rocas, no recuerdo muy bien. Bueno, y en la parte de la serranía de la Lindosa, aquí encontramos la capital del departamento, que se llama San José del Guaviare, y aquí este es el río Guayabero. Entonces encontramos uno de los sitios, se encuentra más o menos aquí en este lugar, otro se encuentra por acá y otro aquí muy cercano al río. Bueno, con respecto a los trabajos arqueológicos en cada una de estas zonas, en los abrigos rocosos del Tequendama es un sitio muy interesante y muy importante para nosotros en Colombia, porque es donde se tiene la evidencia más antigua de presencia humana. Bueno, es una de las con presencia humana más antigua, pero también lo más interesante es que se encontró una secuencia estratigráfica súper definida desde 10.000 antes del presente hasta 2500. Entonces nos mostró todo un desarrollo secuencial en la zona y pues también es muy importante pues porque se encuentran allí también pinturas rupestres. Otros estudios también muestran la presencia en esa zona de las comunidades indígenas hasta la llegada de la conquista española. Y desafortunadamente, como les decía, pues no tenemos una datación ni relativa ni absoluta del arte rupestre con referencia a la presencia humana en el lugar. En Facatativá, la que se encuentra al suroccidente de la sabana de Bogotá, es un sitio que, digamos, etnográficamente es muy mencionado, debido a que allí hay uno de los primeros enfrentamientos de la conquista con uno de sus caciques que muere y los indígenas lo entierran en un cerro y pues los conquistadores pues andaban tras de todo el atuendo y de toda la parafernalia con la que podía ser enterrado. Y pues gastaron mucho tiempo, se supone, buscándolo y finalmente nunca encontraron una tumba que tuviera las características que pudieran representar la tumba de un cacique. Al parecer nuestras comunidades indígenas, digamos que no tenían esa suntuosidad en sus enterramientos como podemos encontrar en Panamá o en México en algunas zonas y con algunos grupos. Y pues entonces es muy nombrada en las crónicas de Indias y ya los primeros trabajos arqueológicos que se desarrollan son a mediados del siglo XX en la zona. No encontramos allí en el parque mucha presencia de estas comunidades muiscas, que son los grupos que se encuentran a la llegada de los conquistadores aquí a Colombia en el altiplano. Pero sí encontramos ocupaciones anteriores, que se ha llamado aquí, se ha denominado como el periodo Herrera, que son grupos precerámicos y pues muy interesante porque lo que sí se ha encontrado es precisamente grupos de hace más o menos 3.000 años antes del presente. Tampoco con dataciones de las pinturas. Con respecto a la zona de la Serranía de la Lindosa, se han hecho algunos trabajos de datación de algunos elementos como semillas, no estoy segura, pero creo que aún no se han hecho análisis y dataciones de restos óseos. Sin embargo, con estos análisis se han encontrado como
unos límites de ocupación de más o menos 10.000 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo en la zona. Todos los instrumentos líticos y desechos de talla que se han encontrado hasta el momento oscilan entre estas dos fechas, muy importante para pensar un poco los resultados que tenemos aquí con referencia a materiales arqueológicos y a las dataciones de las semillas que se han podido hacer. Bueno, entonces este es uno de los digamos, murales que hemos analizado. Es un mural no muy grande, aproximadamente de unos 100 metros tal vez, pero la continuidad de los dibujos no es muy grande, bastante deteriorado. Ustedes alcanzan a ver aquí en la parte de abajo los dibujos y las tonalidades de los rojos de los pigmentos. Aquí encontramos uno bastante púrpura, bastante oscuro. Y aquí vemos un acercamiento que, digamos, este tipo de concreciones que se han ido formando encima o cubriendo, pues las pinturas rupestres podrían ser un tema para pensar con respecto a la datación. Si pudiéramos, sabemos que son como unos carbonatos de calcio que podrían ser datados, dándonos una datación relativa con respecto a las pinturas. Este es el otro lugar, estos son los afloramientos del parque arqueológico que les comentaba, son absolutamente lindos y todos pues puestos casi muy cercanos unos de los otros y muy organizado ahora como parque y encontramos entonces en muchas de sus paredes murales pequeños, ¿cierto?, con pinturas rupestres. Estos son el tipo de dibujos que encontramos en estas rocas. Y aquí, bueno, la gran diferencia en la cantidad y de diversidad de dibujos que encontramos en la serranía de la Lindosa. Nosotros siempre, pues, muy aferrados a seguir trabajando en el altiplano cundiboyacense. Nos molestaba que la gente dijera que las pinturas y los grabados del altiplano aquí colombiano no eran pues muy significativas y nosotros siempre seguimos en el trabajo, pero cuando llegamos a este lugar de verdad es absolutamente fascinante. Cordialmente invitados todos a venir a conocerlo ya cuando podamos movilizarnos por el mundo. Pues porque la verdad es son unas representaciones mucho más profusas de longitudes y alturas grandiosas, con representaciones mucho más cercanas a representaciones zoomorfas y antropomorfas, que se alcanzan a distinguir algunos de sus animales. Y bueno, esta foto siempre la pongo porque me parece importante contarles que solo hasta 2017, después de, no sé, muchos años, por lo menos 50, que la policía, ellos son policías de turismo, pero pues un uniformado no podía llegar a esta zona, era completamente imposible, era la primera vez que ellos lograban y acompañándonos un poco para conocer los sitios y pudieran reconocer que más allá de los conflictos existían otras cosas importantes en este lugar. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar distintos murales de la zona, ¿de acuerdo? Este lo denominan el de las dantas, como ustedes observan aquí en la parte superior. Estos dos animales enfrentados parecieran ser las representaciones de dantas, que también son, digamos, muy comunes en esta zona. Aquí este dibujo es excepcional porque yo lo he llamado como los bailarines. Si ustedes los observan, parecería como bailarines de breakdance. Pareciera una secuencia de movimientos muy, muy interesantes. Y donde ustedes observen van a encontrar representaciones muy, muy, muy especiales. La verdad, aquí estas personas parecieran tener como unas palmas en sus manos, están como no sé, parece una danza, y aquí vemos otros en esas mismas circunstancias. Bueno, por donde ustedes observen, ven representaciones de verdad muy, muy interesantes. Este es otro de los murales, aquí no se ve muy bien, yo creo que ahora vamos a tener otra escena donde lo vamos a observar con una mejor calidad. Aquí vemos
una de las reconstrucciones. Nosotros que somos tan dedicados a la documentación, pues no fue nada fácil poder hacer la documentación y el registro de murales tan grandes y tan altos. Como les decía, hay algunos que pueden tener unos 150 metros profusamente pintados y a veces alturas hasta de 30 metros, en donde lograron pintar también. Por ejemplo, este sitio es muy interesante porque aquí en la base de la roca, al piso ya el suelo de la llanura, hay más o menos unos 200 metros de altura. Entonces también el acceso para llegar a este sitio no fue nada fácil. Estos son los sitios, las pinturas de otro de los lugares que se denomina Raudal del Guayabero. Y bueno, no comento mucho los dibujos, pues porque nada fácil hacer una interpretación, pero sí la majestuosidad de los sitios impacta de verdad a cualquiera. Entonces aquí esta es una fotografía que hicimos como con ojo de pescado para poder ver dos de las protuberancias del abrigo para que los pudiéramos ver al mismo tiempo. Bueno, y a partir de eso empezaron a surgirnos cosas muy interesantes, y es que, digamos que aquí ustedes pueden observar la serranía, ¿cierto? Toda esta es la serranía. Como es una zona que ha tenido alto conflicto, ¿cierto? Y todavía pareciera, pues va a continuar, porque este proceso de paz con el gobierno que tenemos ahora no parece que esté interesado en el proceso, entonces nuevamente han empezado a surgir los conflictos. Caminarse toda la serranía en la selva, pues muy complicado para buscar todos los sitios donde pensamos o deben haber pinturas rupestres. Entonces, uno de nuestros colegas geólogos decidió pensar como una estrategia a partir de los sistemas de información geográfica, pensar en dónde habría posibilidad de que existieran murales de pinturas rupestres aquí en la serranía. Entonces hizo algunas relaciones matemáticas que no les voy a contar ahora para no aburrirlos. Bueno, pues quienes estén interesados, con todo gusto, tenemos por ahí materiales ya que queremos publicar y contarles en detalle lo que hacemos. Entonces se hacen unas relaciones entre el grado de inclinación y la inclinación de la serranía, y donde podrían haber, digamos, como paneles más planos en donde se pudieran hacer los dibujos. Eso sumado con un trabajo de fotografía satelital, Landsat 8, aquí Guillermo me da el dato, se puede refinar mucho más el trabajo. Entonces, por ejemplo, estos son los puntos conocidos que los tuvimos con los GPS, ¿de acuerdo? Y cómo con la estrategia que estamos utilizando de mirar esos potenciales y de hacer esos análisis entre las dos, hemos encontrado otros sitios donde muy posiblemente debe existir pinturas rupestres. Por ejemplo, queda al otro lado del río Guayabero. Lo que nosotros trabajamos estaba de este lado, y ya efectivamente se sabe que del otro lado del río existen, o sea, las referencias que han dado los campesinos, y ya algunas personas han ido a fotografiar los sitios. Efectivamente encontramos acá más pinturas, o sea que digamos que la metodología que estamos utilizando muy seguramente nos va a servir para no tener que caminar tanto y pensar en unos sitios estratégicos donde pueden estar las pinturas. Entonces, mire, fíjense, ya con el refinamiento encontramos a lo largo de toda la serranía algunos de los sitios que coinciden, precisamente donde ya se han documentado y registrado muchas de las pinturas. Bueno, con respecto al estudio de los pigmentos, nosotros siempre hemos pensado que pues hay que pensar como en la cadena operatoria de todo ese proceso y toda la técnica que hay allí. Y pues habría que pensar como todo el proceso desde el reconocimiento de las posibles materias primas utilizadas para hacer las pinturas, de la composición química y mineralógica que tengan, ¿cierto? De la preparación de las recetas que pudieron hacer para obtener los pigmentos, y luego las alteraciones y deterioros que pueden tener, pues porque están al aire libre.
y eso puede afectar las coloraciones de los pigmentos con el paso del tiempo, la aparición de eflorescencias, de concreciones que pueden ir deteriorando y pues dañando el estado de conservación. Y que eso pues nos puede pues, a largo plazo acabar con las pinturas y por otro lado hacer que tengamos una falsa interpretación respecto a distintas tonalidades que a lo mejor fueron siempre la misma, pero con los deterioros y por las mismas condiciones de ciertos sitios, hace que se dé una decoloración de los pigmentos. Bueno, ¿qué otra cosa interesante les puedo contar de esos análisis que hemos hecho? Todo esto ha sido también con la colaboración de los geólogos, lo que decíamos al principio, Aline y Pilar y yo, del trabajo interdisciplinario ha sido para nosotros fundamental, porque la perspectiva que tenemos cada uno desde las distintas áreas de conocimiento, podemos dar información, por lo menos técnica. Yo sé que hay muchas personas que consideran que los estudios arqueométricos quedan como en signos extraños y que simplemente se dan esos datos, pero para nosotros sí ha sido muy importante identificar cosas del conocimiento, ¿cierto?, del entorno que tenían las comunidades indígenas, del conocimiento de las materias primas, de los sustratos rocosos para saber en dónde podían preservarse mejor las pinturas y porque definitivamente sí parece haber ese interés, ¿no? Que perduren por mucho tiempo las informaciones que hay puestas allí en las pinturas. Entonces encontramos ciertos intervalos. Aquí ustedes ven la columna estratigráfica de la roca, ¿cierto? La acumulación, porque es una roca sedimentaria, ¿cierto? La acumulación que se ha dado de materiales y cómo en algunas partes se han compactado más, también dependiendo de lo que compone la roca. Pero encontramos algunos sitios preferidos, digámoslo así, como encontrar un lienzo muy suave donde yo puedo pintar. Entonces encontramos esas características y pues digamos que desde la geología les damos ciertos aspectos relevantes que coinciden en muchos casos. No estamos diciendo pues que ellos hicieran un análisis geológico para poder pintar, pero sí había un conocimiento del sustrato, del soporte rocoso para saber dónde se debía pintar y que se preservara. Y entonces encontramos que en esas partes los granos de arenisca son muy blancos, son bastante redondos, ¿cierto?, y bastante compactos, lo que hace un lienzo suave, un tablero muy suave para pintar. En esos trabajos, pues también lo que hicimos fue mirar el comportamiento de la roca y cómo esta parte que ustedes ven aquí en color marrón, ¿cierto?, es la adherencia que se da del pigmento en la roca. Cómo se adhiere, cómo se va metiendo en algunos intersticios de la roca y cómo se preserva, ¿cierto? Aquí vemos un halo, aquí un hueco, ¿cierto?, donde no se pegó el pigmento, y aquí un pigmento un poco más claro, ¿de acuerdo? Un pigmento que está más expuesto, ¿cierto?, al aire, a las condiciones climáticas, y este que quedó como más encapsulado se nota de un color más oscuro. Por eso es que es importante este tipo de trabajos, porque podemos decir hay distintas coloraciones y pareciera que no, en algunos casos, no en todos, tampoco lo vamos a decir así de manera radical, pero en algunos casos se debe por las condiciones climáticas que van deteriorando las coloraciones. Entonces aquí vemos cosas interesantes del comportamiento de las rocas, de las composiciones, de los minerales que contienen, y precisamente de la porosidad que tienen las rocas para que pueda, digamos, el pigmento adentrarse en esos pequeños huequitos y depositarse en esos lugares. Entonces aquí vemos eso que les acabo de decir, se observa un corte en donde el pigmento, y algunos sitios en donde no se adhirió, algunos sitios que quedó por dentro, ¿cierto?, y algunos sitios que hay muy poco pigmento. Esto hace también
que veamos en sitios en donde la capa pictórica no existe y cuando hagamos los análisis podemos cometer errores, ¿no? Porque podemos estar haciendo un análisis justo en este espacio y aquí lo que estaríamos analizando es la roca y no el pigmento. Pero es muy interesante, miren, de aquí a acá tenemos 0.0 milímetros, el espesor es muy pequeño, pero bastante adherido a la roca. Aquí digamos que lo podemos observar con otro tipo de técnica, con la microscopía de luz reflejada polarizada. Vemos nuevamente el pigmento, ¿de acuerdo? Y también podemos ver cosas interesantes. Tal vez aquí por la composición de la roca misma, el pigmento no se pudo adherir tan fácilmente, si son minerales accesorios de las areniscas, y eso tal vez ocasionó a que la adición del pigmento no fuera tan fácil. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas nosotros pensamos respecto a las rocas? Miramos los granos de cuarzo de las areniscas, ¿qué tan grandes son? Pues porque eso hace que también podamos pensar en qué tanto se puede adherir la pintura a la roca y por qué también se puede deteriorar de manera más fácil, ¿cierto? Entonces, estas rocas sedimentarias son cuarzoarenitas, tienen una gran cantidad de cuarzo, de feldespato, de plagioclasa, moscovita, rutilo, turmalina, esfena, ilmenita, apatito, entre otros fragmentos líticos. Que pues eso nos ayuda a pensar un poco, como les digo yo, por qué aparecen ciertas partes en donde pigmento no tenemos. Aquí entonces pues empezamos a mirar si efectivamente, digamos con la experiencia podemos decir que los minerales que componen las pinturas rupestres pues deben ser hematitas, óxidos e hidróxidos de hierro o bauxitas. Y digamos que con esa premisa hacemos los estudios. Como les decía, también pensamos un poco en la conservación. Miramos, por ejemplo, aquí la meteorización de la roca, ¿cierto? Empiezan a darse unas transformaciones químicas en las areniscas, se empiezan a oxidar y a producir unas eflorescencias y unas coloraciones que impiden la visión de las pinturas, o aquí como vemos estas escorrentías, ¿cierto? Que van alterando y meteorizando las pinturas, o ya con formaciones mismas de la roca, esta estratificación cruzada, ¿cierto? Que presentan, pues, producen un deterioro de las pinturas. Y otra cosa muy interesante que encontramos es a veces las intervenciones antrópicas en periodos anteriores, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la razón para la cual pintaron, cubrieron todos estos dibujos con una capa roja, ¿cierto? Se intentaba borrar el pasado, se quería tener un espacio para poder pintar en blanco, porque por acá encontramos algunas pinturas en blanco. Digamos que ya esas intervenciones antrópicas serían un poco más difíciles de identificar la razón, pero pues también es muy interesante que existen estas intervenciones. Yo quería aquí hacerles caer en cuenta estas manos, estas representaciones de manos, son representaciones que encontramos también aquí en la parte alta de Colombia, en el altiplano cundiboyacense. También estas manos de manera muy semejante las vimos representadas en la Serra de Capibara en Brasil, en Piauí y en muchas zonas. Entonces no sabemos, es una representación pues muy interesante, sobre todo porque no es una impronta, sino que es pintada, se hace esta espiral y luego se pintan los dedos, pero no es una impronta. Bueno, entonces, pensando un poco en los deterioros que se pueden causar en los análisis, pues la idea es evitar ante todo la extracción de muestras, y por eso cada vez aparecen técnicas mucho más sofisticadas que nos dejan hacer análisis in situ. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar este instrumento portátil para hacer análisis en el lugar sin necesidad de extraer muestras para ello. Entonces nos arrojó una información muy grande, muy importante. Lo que hacemos con este aparato es identificar los componentes, los elementos químicos para luego pensar en sus
asociaciones y en las estructuras que pueden ir creando. Aquí vemos, por ejemplo, las tendencias de la composición química de las cuarzoarenitas. Vemos una tendencia, comparamos de muchos sitios y se pueden hacer análisis de tendencias del comportamiento de la roca para identificar si es una roca homogénea o qué tipo de elementos pueden estar apareciendo en las cuarzoarenitas que puedan afectar a las pinturas. Y aquí, pues, un análisis también de tendencias de los pigmentos. Aquí hay 56 pigmentos analizados, dándonos como un valor alto el contenido de hierro, ¿de acuerdo? Y pues mostrándonos efectivamente lo que inicialmente habíamos pensado. Lo importante es de dónde viene ese hierro, ¿cierto? ¿Cuál será la materia prima que contiene esa cantidad de hierro necesaria para poder pintar? Que sería como la segunda pregunta. Aquí hacemos un análisis de los pigmentos desde los más decolorados, o sea, pigmentos más de colores naranja, hasta los pigmentos más oscuros y la tendencia de la cantidad de hierro que se encuentra en ellos, que puede ser una pérdida por deterioro o porque efectivamente la materia prima utilizada tenía más hidróxidos que óxidos de hierro. Aquí, digamos que también es un análisis que yo recomiendo muchísimo para pensar sobre todo en la superficie, en la adhesión de los pigmentos, es este uso de lo que se llama la microsonda electrónica. Les voy a explicar un poquito porque me parece importante. Aquí lo que ustedes encuentran en el cuadro rojo es el pigmento, y entonces lo que se hace es en este pequeño cuadro, fíjense que esto tiene 20 micrómetros, ¿de acuerdo? Este pedacito, y se hace un mapeo de todos los elementos químicos que aparecen en este lugar, ¿de acuerdo? Y aquí nos va mostrando cada uno de ellos, en estos cuadros nos muestra cuáles son los que aparecen. Y estas convenciones de colores nos muestran las intensidades, por ejemplo, del aluminio. Del aluminio es la primera información que encontramos acá, ¿cierto? Perdón, esta primera es el aluminio. Y entonces encontramos que es una intensidad muy pequeña en estas zonas y solo en estas partecitas de acá de color fucsia tendríamos una alta cantidad de aluminio. De esta manera podemos identificar cosas muy interesantes de la composición del pigmento y de la composición de la roca en sus alrededores. Y cada cuadro pues me muestra un elemento químico y la profusión de este en el lugar. Por ejemplo, este es el del sodio. El sodio, ¿cierto? Aparece más o menos en, ¿dónde lo tenemos? Acá, ¿cierto? En unos porcentajes de 18%, más o menos, en toda la zona, ¿cierto? ¿Por qué la presencia de sodio en toda esta zona? Muy seguramente hay cierto tipo de sales que pueden estar afectando la roca y esto me estaría mostrando la cantidad de sales que hay en cada uno de esos sitios. Me ha parecido que es una técnica que brinda mucha información respecto de la conservación, del estado de conservación y del sustrato rocoso y de la pintura misma. Aquí, pues, una cercanía para lo que yo les estaba diciendo. El análisis es de este pedacito que tenemos acá. Y aquí lo que estamos viendo es la cantidad de hierro que se encuentra en este trozo. Más o menos, fíjense que tampoco es una cantidad muy alta, nos estaría dando en unos porcentajes de 0.1, 0.2, o sea que la cantidad de hierro tampoco es muy grande la que se encuentra en el pigmento, que es una cosa muy interesante. O sea que sería una cantidad de hierro mínima para producir una coloración rojiza. Bueno, aquí más cercanías y más técnicas para poder integrar y entender estas composiciones químicas de los materiales que analizamos. Otra cosa interesante que he encontrado con otra técnica que también me parece que es muy valiosa para nuestros análisis, que es la microscopía electrónica de barrido. Y es que esa técnica nos ofrece también la composición química, nos dice los elementos químicos, pero nos da una morfología, como una topografía de lo que estamos observando. Entonces aquí, con tiempos de mirar todas estas gráficas, encontramos una cosa muy interesante. Si ustedes observan, toda esta capa es el pigmento rojo que aparece como si fueran unas esponjitas,
¿de acuerdo? Pero si ustedes observan aquí, se da como un trazo extraño, ¿cierto? Que es el que yo señalo aquí, tenemos un acercamiento de 1000 veces, ampliamos, ¿cierto? Y encontramos casi como si fueran las llantas de un carro que hubiesen pasado por ahí. Pues con ese aumento, lo que pensamos es que y aquí hay menos cantidad de hierro. Es como si hubiesen sido 2 finas fibras esparciendo el pigmento, ¿cierto? Mientras que en los alrededores el pigmento formó grumos bastante focalizados. Entonces vemos estos grumos acá, y por acá pasaron tal vez las fibras, dos pelitos del pincel que presionaron mucho la roca y dejaron menos cantidad de pigmento en el lugar. También se han hecho algunos análisis de pigmentos blancos. Quiero aquí resaltar el trabajo de Isabel Giraldo, quien ha hecho, digamos, más pruebas y más análisis con respecto a ellos aquí en el altiplano cundiboyacense. ¿Sí? Esta roca con pigmentos blancos y rojos, figuras en las 2 tonalidades. Y aquí no se ven muy bien las pinturas, pero son estos trazos que encontramos en una parte de un abrigo rocoso. En los análisis que hemos hecho, tanto Isabel como nosotros en el equipo de GIPRI, pues Isabel también ha estado trabajando con nosotros y bueno, seguimos ahí en trabajos conjuntos. Hemos encontrado que aquí en el altiplano encontramos que la composición de esos pigmentos blancos vienen de estos minerales, de calcitas, de yeso y de caolinita. Mientras que lo que encontramos en los pigmentos allá abajo en la serranía de la Lindosa es que son óxidos de titanio, anatasa. ¿Sí? Entonces estas pinturas que encontramos, además todas las pinturas blancas que encontramos en la serranía de la Lindosa estaban puestas encima de las pinturas blancas. Ni idea ahí simbológicamente qué querrá decir esto. Y encontramos pues empezamos a pensar en los recursos, ¿no? O sea, tal vez hay mayor facilidad de encontrar la anatasa en estas zonas bajas, pues porque la anatasa se puede encontrar, digamos, relativamente fácil en arenas de río bastante oscuras, y tal vez aquí en el altiplano encontramos más facilidad de las rocas calizas, de las calcitas, que lo que puede ser en la zona. Entonces, vuelvo a enfatizar esa capacidad de reconocimiento de las materias primas y del entorno. Aquí los análisis, sí, aquí ya comparamos con otra técnica que también yo he seguido los consejos del profesor Hernández allí en España. Antonio Hernández, quien ha trabajado mucho sobre las técnicas analíticas para los análisis de las pinturas rupestres. Él es quien más ha utilizado la espectroscopía Raman para los análisis y efectivamente es una muy buena técnica. En primer lugar, porque algunos se pueden hacer in situ, ya hay espectrómetros portátiles, y porque la cantidad de muestra que se necesita es micrométrica para hacer un análisis. Y por otro lado, porque es un análisis que se hace completamente superficial, así que si se toma un granito de roca, de sustrato rocoso, soporte rocoso con pintura, con pigmento, se puede llevar al laboratorio y analizar, y analiza únicamente la superficie. Entonces es una cosa que también puede ser muy importante. Aquí, bueno, entonces también los análisis que hicimos de los pigmentos rojos, que nos aparece que el mineral serían las hematitas, ¿cierto? Aquí aparecen cosas muy importantes y yo quiero decir, con los análisis no hemos llegado hasta ahí, pues interesante porque la investigación no se ha terminado, es encontrar la cantidad de hematita que tenemos, o sea, para pensar en las decoloraciones, si son decoloraciones o si son otro tipo de pigmentos. Es un proceso en la investigación que vamos caminando. Aquí los análisis, por ejemplo, de las materias primas que nosotros consideramos podrían ser, tienen un comportamiento muy semejante al de la hematita y obviamente a los pigmentos que nosotros analizamos. Entonces vamos por buen camino. Aquí, bueno, comparo todos los análisis que hicimos para ver que efectivamente las tendencias son las mismas y pensar un poco en las materias primas. Entonces esto yo creo que, estoy alargadísima, voy a correr un poquito. Entonces, las materias primas pues son muy importantes con respecto a las pinturas en rojo. Hemos encontrado
que no solo es importante tener el óxido de hierro, ¿sí? Porque si nosotros tenemos el óxido de hierro bastante puro, nos puede servir para dar una buena coloración, pero no para que se fije el material. Hemos encontrado que tener el óxido de hierro en arcillas, en minerales arcillosos, es una cosa fundamental, por lo menos a lo que hemos investigado aquí en nuestro país. Y es que eso hace que la adhesión del pigmento sea mayor en la roca. O sea, si yo aplico muy líquido el óxido de hierro, no me va a funcionar. Necesitamos una receta que me mezcle arcillas y preferiblemente que las arcillas ya vengan de esos colores para poderlo hacer. Entonces, con eso pues hemos identificado también geológicamente dónde son las posibles zonas donde puedan aparecer las arcillas y bueno, esta no debería ir acá, voy a adelantar aquí un poquito y lo que hacemos es recoger esas posibles materias primas y hacer algunos análisis en laboratorio. Entonces, fíjense que la anterior, esta me muestra minerales arcillosos y aquí les muestro estos materiales porque, por ejemplo, estas son unas concreciones, aquí adentro hay una gran cantidad de óxidos de hierro, pero aplicar este elemento, hemos hecho las pruebas, jugado un poquito con la arqueología experimental, no se adhiere. Aquí también en estas vetas de mineralizaciones de óxidos de hierro en las rocas, también podrían ser materias primas. Este trozo fue encontrado en un nivel de una excavación en uno de los sitios que hemos investigado. Se notan los trazos de uso antrópico, ¿cierto? Pero definitivamente necesitamos no solo el óxido de hierro, necesitamos tener como una especie, yo lo diría como de aglutinante que lo puede dar la arcilla. ¿Y qué estamos haciendo? Pues al recoger como todos estos posibles fuentes de los óxidos e hidróxidos, estamos intentando hacer una pigmentoteca de todos estos elementos y hacer todo ese tipo de pruebas que les estoy comentando. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que hacemos? ¿Cómo obtenemos una pasta muy fina? Entonces, y con los resultados iniciales que tuvimos hace algunos años, que se calentaban, que encontramos que algunos de los pigmentos se habían calentado, pensamos, ¿por qué calentarlos? Tal vez porque es una buena manera de separar los elementos más gruesos de los más finos para obtener el pigmento. Entonces, cuando mezclamos, digamos, la materia prima macerada, ¿cierto? De todas maneras van a quedar granos muy grandes a los que necesitamos para poder obtener el pigmento. Entonces se calienta, ¿cierto? Hidratamos primero, luego calentamos, luego hacemos una decantación. La decantación se da por peso, los granos más gruesos quedan en la base del líquido y los más livianos en la parte superior. Ese líquido con esos livianos los volvemos a calentar hasta que en ese proceso obtenemos ya la gran cantidad de materia prima del mismo grano, ya en el grano de la arcilla, ¿de acuerdo? Y los separamos, ¿cierto? Y los aplicamos. Entonces hicimos estas pruebas en distintos tipos de rocas, hicimos los análisis de fluorescencia y nos resultaron cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el pigmento sintético puro, le hicimos el análisis a la gran cantidad de hierro que tiene. Ya el pigmento aplicado en distintos tipos de rocas, el pigmento que generamos, ¿cierto? Este proceso que lo llamamos el sintético, y la adhesión que se da del hierro en los distintos tipos de roca, que es también muy interesante, ¿cierto? Esta primera roca es una roca arenisca, o sea, hay una buena adhesión en ese lugar. De la zona. ¿Cómo? Arenisca de la zona. Ah, sí, claro, escogemos rocas que son de la zona para hacer las pruebas. Listo. Bueno, yo quería como hasta ahí dejar, porque ya creo que me pasé muchísimo, contarles más o menos como todo ese proceso que venimos haciendo. Seguimos trabajando, salen muchas incógnitas, muchas preguntas, pero bueno, hemos avanzado en el proceso y pues esa era la parte que quería contarles. Por último, decirles que el trabajo con la comunidad ha sido muy interesante. Ellos son los que también nos han llevado a conocer muchos de los sitios donde pueden estar las materias primas, más allá de los mismos mapas geológicos, conocer los sitios y también en esta zona de la Lindosa, la gente está muy pendiente de toda la información de nosotros los científicos porque ellos sí quieren apostarle a pensar que van a tener una manera de vivir
distinta del cultivo de la coca, distinta de todos los problemas de guerra que han tenido. Entonces, el turismo para ellos se ha convertido en una cosa muy importante. Entonces, son así, absorben toda la información que uno les entrega para poder atender con argumentos mucho más sólidos a todos los turistas que los visitan. Si ustedes están un poquito más interesados en profundizar en todo este trabajo, ustedes pueden encontrar en YouTube a Nina Riveros. En Nina Riveros buscar arte rupestre Guaviares. Nina es la persona que hace todos los videos de la documentación de todo lo que nosotros trabajamos. Hay 3 videitos corticos en donde ustedes pueden tener mayor información de lo que hemos realizado. Aquí el agradecimiento a todos los laboratorios, a la fundación que nos ha dado el dinero para poder hacer las investigaciones, al Instituto Colombiano de Antropología, a las gobernaciones de cada uno de los sitios donde trabajamos, las universidades y laboratorios que nos apoyan. Aquí todo el equipo de gente trabajando alrededor del tema de la arqueometría y pues aquí los tienen a todos emocionados en el trabajo de campo. Mil gracias. Listo. Excelente, o sea, yo por mí seguías, que yo de verdad estaba como niña apuntando, que me parece fantástico tu trabajo, creo que el valor de él es, y obviamente de todo tu equipo, es darte cuenta de la idea de mencionar los pigmentos, el proceso, sus componentes, sus activos y su proceso químico, ¿no? Y a su vez también los datos estadísticos y su posible uso, ¿no? Para el valor, para la reflexión de un proceso de degradación, las estadísticas, el reconocimiento de todos los pigmentos. Bueno, yo estoy alucinada porque pienso un poco en las matemáticas, que es en lo que yo estoy metida, y digo, es que con estas cosas yo podría hacer esto, ¿no? Entonces, veo que tienes a futuro ahí un grupo interdisciplinario enorme. Entonces, muchísimas gracias. Te voy a pasar las preguntas. Pero me alegra que te haya gustado, Aldin. A ver. Ah, ok. Bueno, esa es una buena pregunta. Pues mira, la verdad que en los análisis no hemos encontrado evidencias de elementos químicos que puedan estar asociados a componentes vegetales, a componentes orgánicos. Eso no quiere decir que puedan existir sitios donde se hayan utilizado los aglutinantes vegetales, pero no hemos encontrado ninguna evidencia. Por más de que pase el tiempo y se haya perdido, tendrían que quedar elementos químicos que me digan que allí hubo el uso de aglutinantes orgánicos. Por eso es que nosotros pensamos que un buen aglutinante es la arcilla, porque si pensamos nosotros arqueológicamente, ¿qué es lo que se hace cuando hacemos una olla de barro? La olla le ponemos granos más grandes, que los llamamos los desgrasantes, precisamente para que la olla cuando se caliente no se rompa. Aquí en este proceso hacemos todo lo contrario, sacamos todos los granos grandes y dejamos solo la arcilla muy fina, que se convierte casi como en una especie de pasta y que es la que hace que se pueda adherir a la roca con cierta viscosidad, que también sería importante. ¿Qué cantidad de agua debo poner para que la viscosidad sea suficiente para que se absorba en la roca y quede ahí por mucho tiempo? A ver, estos crayones de los que habla pudieron hacerse con grasa. La pregunta semejante. No, o sea, lo que hemos encontrado, como decía, no hemos encontrado trazas de elementos químicos que me digan que allí hubo algún material orgánico. Aquí a usted, con el conocimiento que tiene arte de nuestro país, ¿qué siente que nos quieren comunicar estas pinturas? Bueno, esa es una pregunta compleja siempre, ¿no? Si pensáramos un poco aquí en el altiplano cundiboyacense, diríamos que los muiscas, o bueno, los grupos que estuvieron aquí hicieron esas representaciones, serían como muy analíticos. Uno no encuentra unas representaciones cercanas a la naturaleza. Más es como si nos quisieran pintar lo que estaban pensando, y más allá de una inmediatez a la relación con la naturaleza.
Cuando miramos, por ejemplo, las pinturas de la Serranía de la Lindosa, pues hay una profusión así fantástica de dibujos y de representaciones muy cercanas de la fauna, de la flora. Entonces habría como una diferencia, ¿no? O sea, todavía allí los grupos amazónicos tienen unas relaciones más cercanas con los animales, con todos esos procesos que se han denominado chamánicos, y de pronto hay más esas relaciones representadas allá. Aquí digamos que serían como muy sobrios, como unos académicos que dan como una información como muy especializada, que tiene uno que estar metido en todo esto, en el grupo, como para entender y acercarse un poco más a esas representaciones. Digamos que eso es lo que se me ocurre pensar, porque pues nada fácil hacer una interpretación. Claro. Mira, te voy a pasar estas, pero las has contestado a lo largo de la charla, ¿no? Esto, cuando mostraste el panel, que estaba borrado abajo. Sí, exactamente. Encuentra uno mucho eso, encuentra que tapan sitios para volver y pintar, como tapar, no sé si es periodizaciones, es decir, como si fuera una especie de tablero, y como no puedo borrar el tablero, pues tapo esta información, ya no nos funciona, pongamos una nueva información arriba, no sé, o simplemente pueden ser grupos que vienen y deciden que esa información ya no puede ser importante. Bueno, no sé, habrían muchas interpretaciones, una especie de iconoclastia. Sí, esto también bueno, no los mencionaste, las fotografías de cómo hiciste los minerales calentados, ¿no? Ah, sí, entonces, pues yo no mostré exactamente los resultados, pero pues fue fantástico, o sea, Claro. obtuvimos un pigmento, una pasta muy buena, la aplicamos y no, tal vez sí les alcancé a mostrar algunas gráficas en donde se veía la adherencia del pigmento, y bueno, por ahí hicimos algunas pruebas y las debo tener. La próxima voy a poner una diapositiva que muestre las pruebas que hicimos y cómo han permanecido los pigmentos en esos soportes rocosos de pruebas. Bueno, aquí hay varias preguntas donde nos preguntan esto, bibliografía, factores que esto, dónde puedes encontrar información sobre tu trabajo. Bueno, pues a ver, nosotros tenemos una página de web de HIPRI, también voy a escribir aquí mi teléfono, ahora por el WhatsApp nos podemos comunicar, si no están en Colombia, bueno, el código es 57 y voy a escribir mi número. Y si no te meto tu correo, Judith, mira. Exacto, también. Nosotros tenemos, si están interesados, algunos sitios donde aparecen todos los informes de los trabajos que hemos realizado. Pueden buscarlos en los archivos de ICOMOS Open Archive, ahí aparecen nuestros informes de los trabajos que hemos realizado. Y si están aún más interesados en todos estos temas, con todo gusto se pueden comunicar con nosotros. Voy a escribir aquí también mi correo personal. Se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento. Esta pregunta, ¿qué puede contaminar las muestras? ¿Qué factores afectan? Bueno, aparece mucho, la humedad es una de las cosas que más afecta a la composición de la roca y el deterioro de las pinturas, porque empiezan a aparecer líquenes. La gente dice que los líquenes no hacen daño, pero pues digamos que esa es la labor de un líquen. El líquen está dedicado, su función biológica es deteriorar el sustrato donde se adhiere para producir humus, ¿sí? Entonces, hay algunos líquenes que son mucho más abrasivos, más fuertes en la descomposición de la roca que otros, pero pues bueno, a tiempos, pues esa es la función de un líquen. Entonces, pues ahí hay situaciones complicadas. ¿Se limpia, no se limpia? Obviamente, quien toma una decisión de esas, pues tiene que ser alguien que sepa de conservación y después de haber hecho estudios, qué tipo de líquen es el que hay ahí, qué tipo de tratamientos para mantener las rocas cuidadas. Por ejemplo, aquí en Colombia, en donde pues hemos encontrado muchos sitios, por ejemplo, de petroglifos llenos de líquenes. El líquen crece a diario en estos climas tropicales, ¿cierto? Entonces, se deja el líquen, se quita, que produce, o sea, son procesos que no serían nada fácil y digamos que eso de la humedad afecta muchísimo. Y las eflorescencias, que son también por situaciones físico-químicas que se dan en las rocas, que aparecen este tipo de sulfuros, de sales,
que pues van cubriendo y dañando las pinturas. En esa región hay algún otro color además del rojo y el blanco. Se han encontrado algunas negras, con mucha composición y manganeso. No hemos encontrado nada de material orgánico, desafortunadamente, para encontrar una fecha. Todas las variedades de rojo. Bueno, los aparatos les quiero decir que es porque yo he sido muy insistente. He ido a golpear puertas por todas partes y a motivar a la gente con el tema del arte rupestre, pero los laboratorios pues se dedican a cosas que no tienen que ver con lo arqueológico, pues, se dedican a asuntos que a la, digamos, a la empresa, al comercio, a los productos que se venden, son los que utilizan estas técnicas. Pero bueno, yo he ido ahí poco a poco, convenciéndolos que pueden dar un granito de arena a la investigación y de verdad he recibido mucho apoyo. Y así empecé a organizar el grupo con los geólogos, que está muy sólido y seguimos haciendo investigaciones juntos. Siempre pues hay que buscar los apoyos de las fundaciones de investigación, del Estado para poder conseguir dinero porque son muy costosos estos análisis y también estos aparatos. Ese aparato, esa pistolita chiquita que ustedes vieron que llevamos más o menos vale unos $100,000, ¿será? Sí, algo así. Entonces, siempre es 400 millones de pesos colombianos, entonces es complicado. Pero bueno, de los sitios de la Lindosa, sí, todos los que yo les mostré pueden ser visitados. Muchos de los sitios aquí en la Sabana de Bogotá también, pero muchos de ellos no son, digamos, turísticos. Si cualquier momento quieren visitarlos, con todo gusto nos avisan y podemos ir a verlos. Bueno, yo les decía que digamos, la fluorescencia ayuda muchísimo cuando es portátil porque vamos a los sitios y podemos hacer análisis allá, muchos análisis que no van a afectar para nada las pinturas. Y ya para, digamos, laboratorio de extraer pequeñas muestras, Raman nos puede dar mucha información, si el pigmento fue calentado, si tiene material orgánico, si no lo tiene, su composición estructural, o sea, es una buena técnica. No, todavía no hemos encontrado. Ese es un trabajo de la arqueología experimental y el desarrollo de la cadena operatoria que sería muy interesante. Pensar cómo eran los fogones. O sea, si nosotros encontramos en la evidencia de los análisis que algunos de esos pigmentos fueron calentados entre 550 y 600 grados, ¿qué necesito? ¿Un fogón? ¿Un horno? ¿Cierto? ¿Qué recipientes? Dependiendo de la época, como no tenemos una cronología de las pinturas, pues tendríamos que empezar a hacer pruebas como de cazadores-recolectores, ¿cuáles serían los recipientes? ¿Cómo calentarían los materiales? ¿Cierto? Y si ya pensamos en periodos cerámicos, pues ya se nos compone un poquito más la cosa, pero no tenemos así como esa temporalidad. Estaba un poco, ¿no? Con lo que estás explicando. Sí, exactamente, sí. Bueno, bueno, lo de la microscopía, pues tomas también unas muestras muy pequeñitas, las llevas al laboratorio, ellas se cubren con carbono o con oro para que se vuelvan más conductoras y aplicamos electrones y eso nos va dando como una morfología, parece como una especie de fotografía y también va encontrando los elementos químicos que tenemos en la muestra, más o menos eso es como funciona. ¿Hay algún equipo portátil? No, que yo sepa no. Cada vez son más pequeños, pero no para cargar a campo, no. Claro, cuando digamos unas cosas por otras, ¿no? O sea, a veces hay algunos análisis que podemos hacer que son, digamos, más precisos y menos exactos, ¿sí? Pero yo creo que nosotros como investigadores de arte rupestre lo que tenemos que intentar es hacer el menor daño posible a las pinturas. Entonces, los aparatos portables puede que nos den información, digamos, no muy precisa, pero sí me muestran una gran capacidad de comparación, ¿cierto?, de los elementos de la conservación de los pigmentos y a través de muchas más pruebas que puedo hacer, pues puedo tener una información sólida
Lo otro sería más preciso llevar la muestra al laboratorio, pero voy a necesitar una muestra más grande y, digamos, eso no sería bueno para el arte rupestre. No, bueno, muchas gracias. ¿Cómo archivan documentalmente el catálogo de pigmentos? Bueno, te cuento que ahí nos hemos inventado a punta de triturar y empezar a hacer cajitas y frasquitos con los distintos y marcamos los sitios y la idea pues es ver la composición de cada uno de ellos. Eso es como lo que estamos intentando hacer. Bueno, no, yo creo que, mira, hay muchos sitios en donde sí se han encontrado evidencias de uso de materiales orgánicos como cera de abejas, que sirve de aglutinante y otros materiales que pueden ser distintos, no todos los sitios, muchos sitios europeos del Paleolítico se han encontrado el uso de carbón, entonces esos se han podido datar, o sea que la cosa no es homogénea. He sabido de sitios que han encontrado, por ejemplo, orina en los aglutinantes de los pigmentos, o sea que no hay una cosa completamente homogénea. No, fechado directamente no se ha podido, todavía no hay técnicas que podamos utilizar directamente con las pinturas por el sustrato rocoso que tenemos. Queremos y estamos en ese proyecto de pensar otro tipo de dataciones que sean relativas, por lo menos que nos puedan dar información. En tipologías no mucho, ahí está abierta esa posibilidad, quien quiera jugar un poco por esa vía. En algunos sitios, de excavaciones se han encontrado referencias y se encuentran los sitios de molienda de estos ocres, pero no asociados a sitios cercanos de arte rupestre. No hemos encontrado eso aún. A ver, esto no sé. Guillermo, ¿qué nos quiere decir? Guillermo, que hables, las chicas quieren oírte. Ven para acá, ¿vas a venir para acá? No, que lo escriba si quiere. ¿O lo quieres escribir allá? No sé. Está un poco demorado el asunto. A ver, ahí apareces. Cuéntanos, Guillermo. No, pues que tú... Pilar Casado, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Un verdadero placer verlos a todos. A ver, tenemos esta relación. A la pregunta sobre las, digamos, capacidades de pintar, todos los arqueólogos sabemos que hace 1.500.000 años, por el trabajo de los arqueólogos que trabajan en Francia, en África ya existían las habilidades para pintar en las rocas y utilizar pigmentos. Es decir, 1,5 millones de años quiere decir antes del presente, que ya las técnicas y las habilidades para pintar estaban adecuadas y ajustadas a todos los grupos que fueron luego haciendo todo el proyecto de invasión y de oleadas migratorias a América. Así que no es ninguna novedad que lo supieran hacer ya en 30.000 o 20.000 o pongamos fechas más precisas de 12.000 años para acá en América. Eso quiere decir que la facilidad y las variaciones con respecto a las materias primas y los recursos de los pigmentos fueron manipuladas y manejadas en América con mucha facilidad, e incluso el manejo de pinceles y de otros instrumentos y artefactos para hacer los murales que nosotros ahora podemos observar. Sí, sin duda. No hubo una pérdida. Pilar quiere intervenir. Bueno, todavía no termino las preguntas, déjame terminar. Sí, en estos lugares hay influencia de los incas o algún otro grupo del área andina. Bueno, pues eso es una discusión interesante. Aquí lo que se ha tratado en toda esta zona que se ha llamado la zona intermedia, que nos encontramos por un lado con toda la zona del imperio inca y hacia el norte aztecas y mayas, ¿cierto? Entonces se ha pensado que tal vez a los bordes hubo alguna influencia y por las investigaciones del área intermedia se ha visto que pues habían
situaciones muy independientes. Los grupos, por ejemplo, que se han encontrado aquí en estas zonas, no estaban interesados en tener grupos y personas con exceso de poder, como se muestran en algunos grupos. Aquí eran como más hippies. Todos había como que las diferencias podían ser más sociales o culturales o cosas de rituales, pero no de acumulación. Si no encontramos eso. No se ha podido probar, por ejemplo, que exista tributación, como la expresaron los españoles con respecto a sus ideas de Europa, para endilgar o determinar que nuestros grupos étnicos del sector del área intermedia tuvieran tributación. Eso todavía está a discusión, y Jorge Gamboa y el profesor Karl Langeve, que están trabajando intensamente sobre las variedades que podían tener de vínculos sociales y los procesos de transformación, tanto del formativo, o sea, el periodo Herrera, hacia el clásico que se llama, digamos, muisca tardío o muisca temprano, que es lo que vivieron los indígenas cuando llegaron en el siglo XVI las invasiones españolas. Sí. ¿Y los grupos originarios que habitan hoy en día la región tienen alguna interacción con las pinturas? Bueno, aquí en el altiplano tenemos grupos que se han empezado a denominar neomuiscas, pero digamos que son más campesinos que quieren recuperar todas estas tradiciones, que muy seguramente sí tienen muchas de ellas arraigadas y que no saben a ciencia cierta que son indígenas, pero digamos aquí perdimos la lengua totalmente. Esa fue una de las estrategias, acabar el vestido, la lengua, las fiestas, la comida, y entonces todo esto se olvidó. Entonces, pues una gran parte. Por eso decimos que de pronto por ahí hay cosas escondidas que podrían ser todavía indígenas. En la zona abajo, o sea, en la serranía, hay grupos todavía que siguen viviendo en estas zonas, pero digamos que no hay dentro de sus referencias mitológicas relación con las pinturas. Sin embargo, hay otros grupos, eso también está como dentro de los proyectos. Como les decía yo, pues esta zona apenas está empezando a investigar por todos los problemas de los conflictos armados. Entonces, hay un grupo que parece ser los Carijona, lo que pasa es que ya están muy reducidos, quedan muy pocas personas, pero que pudieran tener, sí, alguna relación, por lo menos sus antepasados, con las pinturas rupestres. Bueno. Bueno, esa parte de verdad la piensa uno, porque sí, a veces son unas alturas 30 metros. Nosotros que estuvimos pensando, no sé si exactamente hicieran andamios al estilo que tenemos ahora. Nosotros estuvimos pensando, es una zona de palmas, de palmeras, que podría cortarse y hacérsele como escaños, ¿cierto? Para subir fácilmente y ubicarla contra la roca y poder subir y pintar y mover pensamos que esa podría ser, pues como son materiales que se deshacen fácilmente, digamos, hasta el momento no se han encontrado evidencias de eso, pero pensamos que, digamos, no sería difícil. También hay algunos sitios que son muy altos y es porque pueden ir por cornisas y llegar hasta esos sitios para pintar. Bueno, en general hay una descripción muy interesante etnográfica producida en las investigaciones, o más bien en el reporte de Koch Grimberg, que estuvo allí en la Amazonía, en la zona del Baupés, y él hace unos materiales fotográficos sobre el modo como los campesinos indígenas se suben a los árboles y a las palmeras, que son muy altas, para poder extraer tanto los productos, las nueces que hay allí, y utilizan un sistema de palos de distintas, digamos, de bambú, normalmente, de guadua, y con esos palos con muescas van haciendo una especie de entramado. Valdría la pena que pasaran a ver el texto de Koch Grimberg y de esa manera se enteraran del procedimiento. Muchas personas dicen que probablemente se colgaban en la parte alta, pero quedan por fuera del mural por lo menos unos 6 metros, así que sería imposible pintar. Es preferible la utilización de este tipo de tecnologías de bambú o de guadua, que llamamos nosotros en Colombia, de tal manera que a punta de muesca se van subiendo y llevan
en una especie de bolsita pequeña el pigmento y van haciendo con toda la facilidad en un entramado de estas estructuras que no son las cuadradas o rectangulares que utilizamos en los andamios actuales. Bueno, me quedan 2 preguntas y corto porque desde aquí ya me están apurando. Bueno, eso depende, ¿no? Digamos, yo siempre he querido estar en todos los análisis, o sea, yo siempre voy a cada uno de los análisis y veo todos los procedimientos. Algunos pues son, digamos, rápidos, ¿no? Se hacen y directamente ahí van apareciendo los resultados. Luego es llevarse esos resultados y empezar a hacer los análisis. Esa parte es la que es complicada y hacer asociaciones con la información que ya uno tiene y las nuevas cosas que van saliendo, pues yo siempre he estado ahí pendiente. Ahora, cuando alguien dice, bueno, va a mandar esto a un laboratorio, no sé, puede pasar 8, 15 días, un mes, dependiendo de lo que el laboratorio esté ocupado, te envían los resultados. Pero, digamos, por mi formación en física y por la formación en arqueología, yo he querido siempre estar ahí pendiente de cada uno de los análisis que se realizan. Esa pregunta. ¿Cómo es la relación en términos de los creadores entre pinturas y petroglifos? Bueno, mira, no es fácil. La bibliografía colombiana sobre la Amazonía es muy escasa en términos de lo que podría ser los estudios arqueológicos. Los últimos años ha mejorado, si se quiere, con los trabajos de Morcote y de Aceituno, y había investigaciones previas del doctor Gonzalo Correal, pero son, la verdad, muy menores comparadas con las, por ejemplo, que se han hecho en Bolivia o que se han hecho en Perú, que se han hecho en Brasil. Allí hay equipos mucho más estables y tenían ya una idea más o menos clara de lo que podía ser el poblamiento temprano y de las transiciones de los grupos, como el caso de las investigaciones de Neves, de Eduardo Góez Neves, o el caso de Rostain tanto en el sector ecuatoriano como en las Guyanas. Así que las relaciones posibles que puedan darse entre los grabados y las pinturas en la zona amazónica nuestra y los límites con la Orinoquía, pues son cosas que en primer lugar sorprenden, a pesar de que no sé si han leído el trabajo de Koch Grimberg, 2 años viviendo con los indios, pues muestran que en cada sitio donde habían en el río las cachiveras o las raudales, pues había petroglifos. Esos nunca se han investigado. Está el único dato producido en comienzos de siglo de Koch Grimberg y nada más. O sea, no tenemos ninguna referencia, igual que lo que hizo Alan Gerbrandt, el francés que hizo el primer reporte sobre la Lindosa, sobre la zona del raudal. Nosotros, con la ocasión que tuvimos de trabajar a través con financiación relativamente buena, pudimos revisar con calma y nos dimos cuenta que las desproporciones del sitio eran tan grandes, mientras que las fotografías de los primeros informes harían pensar que eran murales de 10 metros o 20 metros. Cuando llegamos aquí, la situación fue completamente escandalosa. Y eso mismo sucede con otras áreas en Colombia sobre las que no hay investigación. Entonces, el parte de mala salud nuestra es que mientras estamos en conflictos, mientras nos dedicamos a hacer la guerra, los otros países, con cierta sensatez, han hecho investigación. Y yo añadiría que pues sí, la verdad se han encontrado muchos más petroglifos que pinturas en esas zonas. Y bueno, es un dato importante. Han habido personas que han trabajado los petroglifos. Está el profesor Urbina, estuvo Elizabeth Reichel Dolmatov, que hicieron unos trabajos interesantes en el Caquetá. Los campesinos también ahora. Y muchas personas de los sitios que han investigado, que recogen la información. Pero bueno, estamos ahí como apenas mirando esas relaciones. Perfecto, bueno, pues ya no puedo pasar más porque aquí ya nos hemos pasado. Te agradecemos mucho y muchísimas gracias también, Guillermo, por haberte metido aquí a darnos todo. Y pues bueno, los dejamos para la próxima sesión, que también seguirá igual de interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches.
Muchas Gracias gracias, a ustedes. Judith, y muchas felicidades. Hasta Pilar, muy extraordinaria. amable, muy gentil por tu presencia. Una alegría verlas y muchas gracias por la invitación. Bueno, y No, cuando nos no. vuelvan a invitar, pues hay historia de la investigación del arte rupestre en Colombia, hay estudios sobre los nuevos hallazgos. Tú dinos, ¿cuándo? Que nosotros saltamos. Bueno, pues solamente nos escribes y ya está, nos inventamos Para un el tema. tercero. Vale. Como los presos, estamos Muy que nos bien. hablamos. Cuando los Muchas sueltan de la gracias. cárcel están contando todo. Ok, gracias. Listo. Hasta luego. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias.